Bienvenidos una vez más a su rincón de chismorreo turco favorito. Donde el drama se sirve caliente y las verdades se destapan con la elegancia de un baile otomano. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén listos para descorchar una botella de té de manzana, metafóricamente claro, aunque un té real nunca está de más, porque el tema que nos convoca hoy es de infarto. Hoy, como detectives de telenovelas, nos adentraremos con lupa y linterna en el intrincado jardín de rosas, espinas y quizás algún que otro jazmín, que une o desune a dos de los nombres más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Hay esos nombres que juntos suenan como el preludio de un huracán. ¿Quién no recuerda Erkencicus asterisco? ¡Ay, mis cielos, qué serie! ¡Qué noches en vela! ¡Qué sufrimiento gozoso ante la pantalla! La química entre Sanem y Can, esos personajes que encarnaron, era tan real que traspasaba la pantalla, nos hipnotizaba, nos hacía creer en el amor a primera vista, en los sueños que se hacen realidad entre aromas de café y madrugadas estrelladas. Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras se apagaron? ¿Se desvaneció la magia junto con el último rayo de sol sobre Estambul? ¿El amor saltó de la ficción a la vida real? ¿O fue todo una ilusión, una brillante puesta en escena? ¿Y qué hay del después? ¿Rencor? ¿Distanciamiento? ¿Indiferencia? ¿Arrepentimiento quizás? Uf, cuántas preguntas y tan pocas respuestas claras. Hoy, como buenos chismosos profesionales que somos, vamos a bucear en todas las facetas de esta relación, desde sus inicios fulgurantes hasta el presente incierto, analizando cada rumor, cada indirecta lanzada con la precisión de un dardo envenenado. ¡Ay! Las indirectas, manjar de dioses, cada declaración, cada gesto, absolutamente todo. Así que acomódense, preparen sus palomitas, o sus delicias turcas como prefieran, porque este viaje al corazón, o al descorazonamiento de Demet y Can promete ser de lo más revelador. Pero antes de sumergirnos en este océano de dimes y diretes, quiero recordarles, mis personitas favoritas del universo, lo importantísimos que son para mí. Ustedes son la razón por la que este canal existe, son mi combustible, mi inspiración. Si todavía no se han suscrito, no lo piensen más. Suscríbanse ahora mismo. Únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Y lo más importante, activen la campanita. Porque así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias bomba, exclusivas que nos dejan sin aliento y análisis profundos que nos hacen sentir como verdaderos expertos en relaciones de telenovela. Los quiero con locura y su apoyo significa el mundo para mí. Son mi ejército de chismosos favoritos. Ahora sí. Basta de preámbulos. Vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al pronunciarlos juntos provocan un seísmo de emociones en la comunidad turca y más allá. Su romance en pantalla fue tan, pero tan convincente que muchísimos de nosotros, nos convencimos de que había trascendido a la vida real. Y para ser completamente honestos, deseábamos con todas nuestras fuerzas que así fuera. La química que emanaba de ellos era palpable, la tensión sexual era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de Damasco, cada mirada, cada sonrisa, cada roce accidental, o no tan accidental. Era una excusa para soñar con un final feliz digno del mejor cuento de hadas, con pajaritos cantando al amanecer y un castillo con vistas al Bósforo. Pero como suele suceder en el turbulento mundo del espectáculo, la realidad suele ser mucho más compleja, y por qué no decirlo, menos romántica que la ficción. Después del apoteósico boom de Erkencicus asterisco, comenzaron a circular rumores, cada vez más insistentes, de que la relación entre Demet y Can, una vez que se apagaban los focos y se dejaban de grabar las escenas, no era tan idílica como parecía. Hablamos de supuestas discusiones acaloradas, ataques de celos dignos de un sultán, diferencias irreconciliables sobre cómo interpretar una escena. En fin, un cúmulo de situaciones, algunas más creíbles que otras, que al parecer, habrían terminado por enfriar el vínculo entre ellos, convirtiéndolo en un iceberg flotando en el mar de la indiferencia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el chisme se vuelve más jugoso que un plato de baklava recién horneado. Porque si bien nunca confirmaron oficialmente un romance con besos robados a la luz de la luna y declaraciones apasionadas a la prensa, tampoco lo negaron de forma rotunda. Jugaron al despiste, dejaron la puerta entreabierta a la especulación, alimentando así el morbo insaciable de los fans y el interés voraz de la prensa rosa.
¿Estrategia de marketing genialmente urdida o simple prudencia para proteger sus corazones de los paparazzi? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos con certeza es que supieron manejar la situación con una habilidad pasmosa, convirtiéndose durante meses en el centro de atención de todas las revistas y programas de televisión. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra eran analizados al milímetro, buscando pistas que confirmaran o desmintieran el romance. Después de que *Erkencicus* echara el cierre, sus carreras tomaron caminos divergentes. Can Yaman, impulsado por el éxito arrollador de la serie, decidió probar suerte en Italia, donde continuó cosechando éxitos, y seamos honestos, conquistando corazones con su encanto italiano, su sonrisa arrebatadora y sus abdominales de acero. ¡Ay, Can, que nos haces suspirar! Demet Özdemir, por su parte, optó por quedarse en Turquía, protagonizando diversas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas, respetadas y cotizadas del país. Demostrando con cada papel que su talento iba mucho más allá de su belleza innegable. Pero a pesar de la distancia física y de los nuevos proyectos, el fantasma de *Erkencicus* siempre los persiguió como una sombra implacable. En cada entrevista que concedían, en cada alfombra roja que pisaban, la pregunta sobre su relación con Can Yaman era inevitable, como el pago de impuestos. ¿Qué tal la relación? ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay posibilidades de un reencuentro en la pantalla? ¿O quizás, quién sabe, en la vida real? Y ellos, con una sonrisa enigmática digna de la mismísima Mona Lisa, respondían con evasivas calculadas, dejando más preguntas en el aire que respuestas concretas. Manteniendo viva la llama de la esperanza o la de la decepción, según se mire, entre sus seguidores. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al punto álgido, al clímax de nuestro vídeo. ¿Recuerdan esa frase explosiva que pusimos en el título, Demet Özdemir explota, Can Yaman, te doy amor, no suerte? Pues bien, esta frase, que ha provocado más controversia que un partido de fútbol entre el Galatasaray y el Fenerbahce, es una interpretación, quizás un tanto exagerada, de algunas declaraciones que Demet ha realizado en entrevistas recientes. No es que literalmente haya explotado contra Can con gritos y portazos dignos de una telenovela mexicana. Pero sí que ha sido mucho más directa, sincera y contundente al hablar de su relación pasada, o al menos de su percepción sobre cómo se valoró su trabajo durante el boom de *Erkencicus*. En estas entrevistas, Demet ha dejado meridianamente claro que valora y respeta profundamente el talento de Can y que le desea lo mejor en su carrera profesional. Pero también ha enfatizado con una sutil pero firme determinación, que en el pasado sintió que se le daba mucha más importancia a la suerte entendida como el atractivo físico, la popularidad instantánea y el carisma arrollador de Can que a su propio trabajo, a su propio esfuerzo, a su propia dedicación para construir un personaje complejo y creíble. Y es ahí donde entra en juego la famosa frase, te doy amor, no suerte. Es decir, Demet le está transmitiendo a Can, de una forma elegante pero inequívoca, que lo apoya y lo aprecia como persona, que reconoce su valía como compañero de trabajo, pero que también espera que se reconozca su propio mérito y talento. Que se valore su esfuerzo para dar vida a Sanem, un personaje que caló hondo en el corazón de millones de espectadores. Esta interpretación ha desencadenado un acalorado debate en las redes sociales, dividiendo a los fans en dos bandos irreconciliables. Algunos creen que Demet está siendo injusta con Can, que lo está atacando gratuitamente, que está intentando menospreciar su trabajo y su éxito. Otros, en cambio, la apoyan incondicionalmente, la felicitan por su valentía, por ser sincera y por defender su propio valor como actriz. Yo personalmente creo que Demet tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión, a compartir sus sentimientos y a sentirse orgullosa de sus logros. Al final, todos tenemos derecho a ser reconocidos por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por el talento que ponemos al servicio de nuestro trabajo. Y es comprensible que en un momento dado, sienta la necesidad de reivindicar su papel en el éxito de *Erkencicus*. Y hablando de dedicación, de esfuerzo y de talento, no podemos pasar por alto el reciente matrimonio de Demet Özdemir con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Un evento que causó furor en las redes sociales, generando más comentarios y me gusta que un vídeo de gatitos haciendo monerías, y que demostró, una vez más, el inmenso cariño y admiración que el público turco siente por Demet. La boda fue, como era de esperar, espectacular, un derroche de glamour, elegancia y buen gusto, llena de amor, alegría y por supuesto, mucho baile y música. Y aunque Can Yaman no estuvo presente en la ceremonia,
ni se le vio entre los invitados. Muchos se preguntaron si le habría enviado un mensaje de felicitación a Demet. Un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver, pero que seguirá alimentando la imaginación de los fans. En resumen, mis amores, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un intrincado laberinto de emociones, especulaciones, rumores y verdades a medias. Una historia que nos ha mantenido enganchados desde el primer capítulo de Erkencicus y que aún hoy sigue generando debate y pasión. Si hubo o no romance, si hay o no rencor, si habrá o no reencuentro, son preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta definitiva. Pero lo que sí es innegable es que Demet y Can son dos estrellas que brillan con luz propia, cada uno con su propio talento y carisma, y que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Bueno, mis soles, llegamos al final de este vídeo repleto de chisme turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes mi pasión por Demet Özdemir y Can Yaman. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional, por sus comentarios cariñosos, por sus me gusta que me alegran el día. Su cariño es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo romance verdadero o fue todo una estrategia de marketing? ¿Les gustaría verlos juntos en otra serie? ¿Qué les pareció la boda de Demet? Quiero saber sus opiniones. No se corten ni un pelo y díganme lo que piensan. Soy toda oídos, o mejor dicho, toda ojos, porque leeré sus comentarios con atención. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, obvio, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugosísimo, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan la próxima entrega, que promete ser aún más explosiva. Los quiero con locura. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Besos y abrazos desde el corazón de Estambul.